Cambiando de mentalidad. Ese es el tema que tenemos hoy para nuestro live. Un live que va a ser muy interesante, muy bueno, porque muchas veces lo que necesitamos nosotros para poder tener éxito, para poder generar dinero, para salir de deudas, para conseguir mejor pareja, para muchísimas cosas, es sencillamente cambiar la mentalidad que nosotros tenemos y muy seguramente tenemos arraigado desde que somos pequeños. Y para eso tengo dos super invitados hoy. Uno es Iván, que es un alumno de nosotros, él es trader, y quisimos invitarlo porque él tuvo un cambio muy chévere, muy asombroso, y todo se vio dado directamente desde ese cambio de mentalidad. Y obviamente acá también nos va a acompañar Miguel, que cambiarla para poder nosotros estar en sintonía con lo que es la abundancia. Entonces vamos por acá a enviarle la solicitud a Miguel. Y Hola Dani, hola Dani. hola Miguel, ¿cómo vas? ¿Bien o no? Excelente, mi hermano, gracias a Dios. Iván, ¿cómo estás? Hola, bien, 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 gracias. ¿Cómo va todo, mi hermano? Muy bien, sí, señor, muchas gracias. Qué Hola Iván, ¿cómo rico. estás? Muy bien, Miguel. ¿Tú qué Qué tal? bueno tenerte por acá, Iván. Gracias. No, y bueno, por acá súper orgulloso de Iván, de todos los resultados que ha tenido, porque Iván es una persona que ya ha estado, digámoslo, ha tenido conocimiento en todo lo que es la parte de trading y en definitiva un vuelco en los últimos días, en los últimos meses, donde se cambia de mentalidad, donde antes no fluías tanto con esta parte del trading, no conectabas tanto y no generabas, digámoslo, como buenos resultados. Y en este momento sí viene como a cambiar toda esta perspectiva y empezamos a ver el trading de una manera diferente. Cuéntame, antes tú qué sentías cuando decías Pero no soy Dani, trader pero del espera, trading? Dani, espera. Como esto son historias de traders, yo obviamente sé la magnífica historia de Iván, que hasta yo quedé sorprendido. Pero más que empezar a preguntar sobre las emociones, yo quiero que hablemos sobre el pasado de Iván, es decir, sobre la vida pasada de Iván dentro del mundo del trading y lo vamos llevando del pasado a cómo nos encuentra, por qué toma la decisión y después preguntamos al día de hoy si eso sirvió, no sirvió, si valió la pena, si cambió o no cambió. ¿Te parece, Dani, que lo vayamos llevando de esa manera? Claro que sí. Iván, cuéntame, bueno, ¿cuál era tu pasado en el trading? Porque tu pasado es muy similar a muchos traders y cuando que están viendo en este momento el live o cuando vean la grabación, se van a identificar muchísimo con esta historia porque a muchos nos pasa. Pero Iván, cuéntame, que seas tú el que me cuente cómo era tu pasado. Bueno, yo había pagado como otro curso, pues era como, ese fue realmente mi primer acercamiento al trading. Era como sí, como una estrategia donde pues me mostraron de por sí que existían las pruebas de fondeo, yo no sabía que existía nada de eso, una estrategia que básicamente era muy subjetiva, era prácticamente ver que si entonces, que si la vela supera esta parte, entonces ahí compro, vendo, lo que sea, y ya y poco más. Pues de ahí cosas más básicas del trading en general, ¿no? Este, y yo pues estaba súper emocionado, sobre todo por el tema de la cuenta de fondeo y demás. Y ya cuando empezamos a operar, ya digamos que se acabó el curso y empezó la operativa, eran operativas en vivo y pues realmente se perdía más de lo que se ganaba, o sea, se ganaba muy poco y no eran para nada constantes las ganancias, eran más constantes las pérdidas. Entonces ahí fue que me picó más la curiosidad, como que yo decía,
no puede ser como, o sea, no puede ser que el trading sea solo esto, tiene que ver algo más, más allá, tiene que, o sea, no puede ser tan subjetivo, vaya. Entonces, digamos que de ahí, Algo clave que acaba de decir Iván, no podría ser tan subjetivo. Y eso yo muchas veces yo lo hablo en mis videos y Dani habla un poquito sobre subjetividad. Dani, es decir, ¿por qué es tan importante eliminar esa palabra de nuestro léxico como trader? Porque Iván ya lo experimentó y háblalo tú. ¿Por qué, Dani? ¿Por qué es tan importante eso? Vea, directamente uno debe eliminar la subjetividad, es porque muchas veces, y más en este entorno del trading, nosotros especulamos mucho y empezamos a decir, bueno, acá sí va a subir el precio, acá sí va a bajar, y no solamente especulamos en el trading, sino que especulamos en la vida misma. Y empezamos a hablarnos de una forma, digamos, lo más esperanzadora que otra cosa. Por eso, digamos, lo que Iván también pasa por ese proceso, donde no sé, Iván, si de pronto te vendieron la idea de que tú ibas a ser millonario un día para otro, que eso es lo que normalmente venden. Tú vas a ser, mejor dicho, vas a tener el Lamborghini afuera de la casa en menos de 3 meses, y a ah, la final eso no viene siendo así. Y al momento en que nosotros empezamos a ver información de verdad, por eso todo es directamente relacionado con la vida misma, es que nosotros no debemos dejar nada a la especulación, a lo que creemos, a la parte esperanzadora, sino sencillamente trabajar directamente, digámoslo de alguna manera, desde una mentalidad probabilística, hablándolo en el trading, ¿sí? Viendo directamente desde los números si nosotros definitivamente si tenemos algo que nos genere dinero, que genere rentabilidad, que haga dinero, o sencillamente va a ser las pérdidas que las ganancias, y sencillamente vivimos de una ilusión, ¿sí? Que porque ganamos una sola vez, pero perdimos cinco, y a la sexta ganamos, entonces no, ahora sí, y empezamos con esa emocionalidad. mm, Cuando nosotros Iván, dejamos eso y empezamos a trabajar directamente desde una perspectiva completamente objetiva, encontramos herramientas, por ejemplo, lo que nosotros enseñamos que es Market Profile, donde vemos herramientas que utilizan directamente los bancos. Y ahí entonces ahí ya la especulación viene siendo cero, porque ya sabemos directamente los bancos cómo están trabajando. Y no vamos contra los bancos, nos montamos junto con los bancos. allá voy, y con la historia de Iván, y es que, ok, ya Dani habló sobre Market Profile, sobre esta herramienta que es más bancaria que otra cosa, y que no solo es un indicador, pero yo sí te quiero preguntar a ti, ¿qué te llamó la atención o qué te impulsó? Ok, ya sabemos que tus resultados no eran los que estabas esperando, y que desde la línea más subjetiva tú te indagaste y dijiste algo más tiene que haber. Pero ¿qué te llamó la atención para acercarte a nuestro curso, para acercarte a aprender de Market Profile, sabiendo que ya tú habías aprendido a hacer trading? ¿Sí? Porque a la final no eres una persona nueva, sino que tú ya sabías. Entonces, ¿qué fue lo que te llevó a impulsar a decir, venga, yo sé de trading, pero esto me llama más la atención o vibro más con la información? ¿Qué te pasó allí? Cuéntame. fue precisamente eso, saber que, digamos, pues usando el Market Profile, a diferencia del resto de cursos que uno ve por ahí, que es básicamente patrones de velas, con el Market Profile o sea, uno amplía como ese campo de visión del mercado un montón, porque si a uno le muestran solo la gráfica ahí con velas y tal, y dice, no, es que aquí el patrón de velas y entonces que si rompe acá entonces va a subir o que si rompe acá entonces va a bajar y poco más, pero en cambio viendo las gráficas del Market Profile ya es sí, una ampliación de esa imagen más, o sea, se le abre la mente prácticamente. ¿Y qué te empezó a entregar? Es decir, ok, se te abre la mente, pero ¿qué se te empezó a transformar en tu trade? Es decir, no a nivel de resultado, sino que empezaste a eliminar allí. Cuando tú ya encuentras una lógica, porque es que esto es una de las cosas que nosotros, cuando queremos aprender a hacer trading independientemente,
nos mata mucho, y es que especulamos nos volvemos muy subjetivos, pero cuando tú encuentras la lógica y encuentras el por qué se mueven los mercados, ¿qué se te eliminó allí? Digamos como el, esa incertidumbre de dónde entro, dónde salgo, demás, que con el market profile eso no existe, porque con el market profile uno puede mecanizar ese proceso, Es. lo cual es perfecto. Entonces, eliminar la subjetividad que antes tenías. Ajá, Y eso es importante que los que están escuchando empiecen a caer en cuenta de que eso es una de las cosas que nosotros como traders independientes necesitamos sí o sí, tarde que temprano, hacer para poder ser rentables en el mercado. Eliminar la subjetividad. Y no lo digo yo, lo dice la historia de Iván, que por eso lo estoy llevando adelante y en qué momento empieza a cambiar él. Primero su mentalidad y segundo también sus resultados. ¿Sí? Dani, no sé qué le quieres preguntar a Iván. Bueno, Iván, no, preguntarle, quiero preguntar de todo, hermano. No, no terminamos toda la noche, pero seamos un poco más específicos y yo quiero saber tú qué opinas acerca de ese cambio de mentalidad, pero teniéndolo directamente desde un psicólogo, ¿sí? Porque muchas veces nosotros pensamos que el cambio de mentalidad solamente es hablarnos bonito, tener pensamientos positivos y pare de contar. Más muchas veces no tenemos un acompañamiento de alguien que sea experto en temas de psicología y que a la final nos muestre el por qué hay que cambiar de perspectiva, por qué hay que cambiar de mentalidad. ¿Tú crees que la parte psicológica tiene algo que ver con ese cambio? totalmente, totalmente. Y aparte, en general, pues todo el tema del trading y todo ese proceso ha sido muy psicológico también. O sea, aunque no lo parezca, aunque haya tantos datos por todas partes y tal, la mitad, yo diría que la mitad para llegar pues a la rentabilidad y al éxito es mitad conocimiento y mitad control emocional. Y en, Entonces, y en esa parte de control emocional, o sea, ¿tú qué has hecho para conectar, digámoslo, con esa parte espiritual, con esa parte emocional, con esa parte del ser? ¿Tú qué has tenido que cambiar en ti para poder llegar ya a una rentabilidad que antes no tenías? pues siendo sincero, yo antes de todo esto nunca me había puesto a meditar, nunca, para nada. Y, y ahorita lo considero hasta necesario. Entonces, eso sí me ha cambiado bastante. Sí, Miren, ¿qué te ha yo aquí servido quiero esta hacer parte de meditación? Ah, yo aquí quiero hacer un paréntesis porque yo sé que en redes y en la comunidad digital de trading, pues hay veces que se discrepa mucho en que si realmente se necesita aprender a controlar emociones para uno operar en el mercado. ¿Sí? Hay unas personas que dicen que no, otros como nosotros decimos que sí. Y realmente, ¿por qué nosotros decimos que sí? Porque miren, el eliminar la subjetividad y el mecanizar el trade, eso lo hace cualquiera. Pero el llegar a cumplir con disciplina su plan de trading, el tener el control en que, ok, si perdí, bien, era el plan y estoy dentro de mis posibilidades de ganar o de perder. Eso suena muy bonito, pero cuando uno va a la pantalla es totalmente diferente, totalmente diferente, ¿sí? Y se siente totalmente diferente y lo veo cada momento, pero yo quiero en este punto que se tocó que Iván me cuente algo que generalmente yo les digo a mis alumnos no lo hagan, más Iván lo empezó a hacer y es a medida que iba transcurriendo el curso y iba aprendiendo información nueva de la lógica bancaria, de los desbalances de mercado, de los desbalances de inventarios que los mercados realizan y a medida que él iba aprendiendo eso nuevo, como él ya tenía experiencia, él empieza a operar, ¿sí? Él empieza a operar y veme contando un poquito, sin tocar el tema de valores, ¿listo? ujú. Sino de porcentajes.
Y ahora te pregunto, cuando aprendiste interés compuesto, ¿cómo te cambió la historia? Pero allí, ¿cómo empezaste a sentirte con lo viejo y con lo nuevo? Cuente a ver. No, eso fue un cambio total, eso fue un cambio total porque independientemente de, digamos, las pérdidas que tuve en el curso pasado de trading, yo nunca llegué a imaginar, pues, digamos, tener ese tipo de rentabilidades en cualquier otra cosa. O sea, digamos, para mí que yo, pues, que tengo 22 años, y no solo para mí, sino mucha gente que conozco, amigos y demás, gente de mi edad, pues digamos que esa situación laboral no es tan fácil. O si empiezan por, no sé, pasantías que pueden durar un montón de tiempo, que básicamente los hacen trabajar sin pagarles, y si les pagan es una miseria. Yo, por ejemplo, digamos, antes de todo esto, pues me hacían ir como a un estudio de grabación donde me tenían ahí todo el día de 8 a 6 y me pagaban por ahí cada 2 días 75.000 pesos, en los que la mitad se me iba en el transporte y en el almuerzo. Entonces, entonces sí, no, o sea, era bastante duro y pues esto a uno realmente le cambia la vida. A mí me cambió la vida totalmente, o sea, yo, digamos, ya estoy decidido a, a dedicarme a esto 100%, seguir aprendiendo, seguir practicando, porque esa es como el tipo de filosofía que a mí me gusta manejar, de que uno nunca deja de aprender. Entonces, a pesar de que uno pueda llegar a mecanizar esto y que de cierta manera uno pueda llegar a decir que siempre es lo mismo, pues realmente no, siempre uno aprende algo. Iván, ¿y por qué? Entonces, Cuéntales, si puedes contar, pues, yo sé por qué, pero ¿por qué tú, y tú me lo has dicho muchas veces, pero yo creo que en este live lo digas, ¿por qué tú me dices que cuando conociste el curso con nosotros te cambió la vida? ¿Por qué me lo repites mucho? ¿Por qué? Y más pelada a los 22 años. Es decir, eh, eso es lo que yo sé el por qué, pero si me lo permites dejarlo aquí en el live, ¿por qué tú me lo has dicho muchas veces? sí, porque pues realmente es, digamos, cumplir un sueño desde ya, el poder, digamos, porque por ejemplo yo cuando me puse a estudiar todo este tema del audio y demás, yo solo quería una cosa, y era, digamos, poder trabajar desde la casa, y de ahí, digamos, trabajé, tin, un ratico, y el resto del día, pues miro a ver qué hago. Entonces, pero realmente entre que o no tenía trabajo o el trabajo que tenía se extendía un montón y digamos no tenía ese tiempo, es como, yo personalmente no es que necesite los super mega hiper millones para vivir feliz, ni el Lamborghini, ni la mansión, sino pues digamos con el dinero suficiente como para mantenerme y vivir tranquilo, pues yo me siento realizado. Y entonces lo que queda de eso es esa calidad de tiempo de poder hacer pues lo que uno quiera realmente. Entonces ya son cosas, ya uno cambia tanto de mentalidad que, por ejemplo, uno dice, ah, pues entonces yo me puedo meter a aprender, no sé, cocina, aprender baile, aprender lo que sea. Y entonces si yo digo, ah, pues si quiero aprender a cocinar, no es porque voy a abrir un restaurante y voy a trabajar de eso, sino porque simplemente es algo que quiero hacer y ya está. Y me lo puedo permitir. Entonces, este tema del trading a uno le abre esas puertas de poderse dedicar a lo que uno quiera sin que, digamos, su vida financiera dependa de eso. Y yo te quiero hacer una pregunta allí, porque hay algo bien bacano y es que definitivamente cambiaste la mentalidad a lo que normalmente todas las personas tienen y es tener un trabajo de 8 horas para luego ir a la casa, comer, dormir, levantarse, trabajar y hacer siempre lo mismo. O Mm. sea, ¿tú cómo decidiste decir, venga, yo no quiero esto, yo quiero cambiar mi realidad? O sea, ¿cuál fue ese punto de inflexión donde dijiste,
pues pucha, no, acá hay que cambiar algo. Yo, De hecho, yo tenía eso claro desde antes de todo este tema del trading. Por eso fue que quise como estudiar algo que me dijera como, venga, yo quiero estudiar esto para poder trabajar desde la casa, porque yo lo último que quiero en esta vida es levantarme a las 4 de la mañana para estar en el Transmilenio a las 5, para estar en el trabajo a las 8, para salir de ahí a las 6 y de ahí otra vez Transmilenio y y así todos los días. Entonces yo desde el minuto cero sabía que no quería nada de eso. Sin embargo, la diferencia es, pues, digamos, en cuanto a esa salida laboral, porque, eh, pues lo que hice, sí, digamos, le saqué algo de dinero, tampoco así la locura, pero, pero digamos, la diferencia entre cualquier cosa que hice en, yo qué sé, 3, 4 años en el trading, pues la diferencia y ese crecimiento exponencial y sobre todo con con el interés compuesto, pues eso es una escalada incontrolable prácticamente. ¿Y tú qué crees? ¿Que cualquier persona puede hacer esto Ah, o no? ¿O es muy no, difícil? O no, necesitamos yo- tener tres ojos para hacer esto. sí, sí, yo no soy, o sea, pues a mí siempre me gusta estar aprendiendo cosas nuevas. Por ejemplo, yo soy muy fanático de todo el tema de computadores y tal. De hecho, uno de mis objetivos en este año sería cambiar mi computadora. A pesar de que mi computadora ahorita es muy bueno, pues está, digamos, desactualizado a lo nuevo 5 años. Entonces, me gustaría, pues, comprarme uno de cero, armarlo, tal, y uno siempre aprende más cosas. Pero, ¿pero qué? Pero sí, es como esos resultados que uno puede llegar a tener, pues a uno le cambian la vida totalmente. O sea, yo nunca, digamos, yo nunca había llegado a pensar a que uno podría llegar, pues a tener ese tipo de rentabilidades en, pues en poco tiempo Venga, realmente. vamos a Porque, decirlo pues abiertamente. ¿Cuánto? Porque a mí me impresionó. A medida que yo le iba enseñando en el curso, ¿sí? De Market Profile, pues este loco me sorprendió diciéndome, cuente un poquito sobre su cuenta de fondeo que la tenía casi a pérdida, a quemar. Cuente un poquito de eso. Y aparte de eso, cuente un poquito, aplicando el interés compuesto que te enseñé en tu cuenta real, ¿cómo fueron tus resultados? Que me pareció muy buenos resultados. Y que no lo diga Miguel o que no le diga Daniel porque de pronto dice, es que son los profesores, es que son los mentores, es que nos quieren vender algo. No, para nada. Cuente usted, Iván, ¿cómo fue eso? Cuéntale un poquito a la gente, ¿cómo fue eso? bueno, digamos que en la prueba de fondeo a uno por lo menos yo que tenía la que eran dos fases, era primero el 8% y después el 5%. Y entonces esa primera fase del 8% yo la tenía por ahí en un -2%. Y, y claro, eso es bastante, ¿no? Aunque, digamos, independientemente del valor que sea, digamos, con este tema uno realmente se da cuenta del poder que tiene el solo 1%. Un 1% es bastante realmente, por más que suene que es solo uno, siempre es bastante. Entonces, ya digamos que a medida que fui aprendiendo esto y empezando a operar y aplicar el sistema de interés compuesto, al poco tiempo yo, aparte de que ya había pasado esa primera fase del 8% en la cuenta real ya tenía un 60%. Entonces, eh, claro, ya, y después me puse a reflexionar ahí con la almohada ese tipo de cosas, ese tipo de poder que tiene el interés compuesto, porque digamos, en otro tipo de inversiones un poco más como convencionales, seguras, pues a uno le dicen como que a uno le dan un, no sé, un 12 un 14% de rendimiento efectivo anual, que pues estaba bien, pero digamos que por ejemplo, no sé, de $1.000,
A un año al 14%, entonces en un año tengo 1114. Pero es que la cuestión es que no es cosa de un año, es cosa de un mes o semanas. tal cual. Entonces, independientemente del valor que sea, cuando uno lo mira por porcentajes, pues es un cambio absoluto, es una locura. Y así debería ser, ¿sí o no, Dani? Así Sí, debería total, ser. mira, y hay que Es, tener en cuenta algo, y hay que tener en cuenta algo muy importante para todos los que están conectados. Ese rendimiento que tiene Iván, ese rendimiento que puede tener y Miguel y puedo tener yo, eso no es de la noche a la mañana y eso no es por magia, ¿sí? Es directamente por un cambio de mentalidad, por hacer un clic donde nosotros definitivamente digámoslo de alguna manera, nos reconciliamos con la abundancia y empezamos a ver que nosotros de verdad sí somos merecedores, ¿sí? Y al igual que Iván, yo también estuve una época donde yo hacía trading y lo hacía directamente desde el computador de la empresa. O sea, Iván, usted por lo menos tiene su computador propio, hermano. Yo antes trabajaba desde el computador de la empresa y ahí instalé el MetaTrader y empecé yo a trabajar. Yo decía, ay, qué bueno yo tener mi propio computador, qué bueno tener mi propio escritorio porque yo trabajaba desde una mesa Rimax y ahorita, gracias a Dios, pues tengo buen escritorio, tengo buen computador, inclusive tengo una oficina gigante, pero, pero yo sí quiero ser claro y que las personas tengan claro que esto no es magia y eso no es de la noche a la mañana. Esto viene siendo desde un cambio de mentalidad y desde un trabajo constante y consciente, que fue lo que hizo Iván. y Hacer también un de trabajo, claro, hacer caso, hacer todo lo que se debe hacer y a partir de ahí es donde tiene resultados. sino que todo es una balanza, Dani. Es decir, no, la parte emocional, obvio, y la parte del cambio emocional, y perdón, el cambio mental es muy importante. Pero todo es una balanza desde el proceso formativo, desde el proceso de comprender nueva información que realmente sí hace el mercado, ¿sí? Porque a veces uno le llega información que realmente no es eso y se replica y se replica y se replica la misma información, digamos, no coherente a lo que realmente hace el mercado, más el cambio de mentalidad más cumplir la regla de el interés compuesto, todo eso hace que el proceso de cualquiera, no de Iván, sino de cualquier alumno o cualquier trader, pues pueda llegar a buena mar, a buen puerto, ¿sí? Porque a la final Iván vivió el proceso. Es decir, él vivió un proceso formativo, se permitió desaprender para volver a aprender, y eso es algo súper clave, porque de pronto la persona que no sabe de trading, perfecto, llega a nosotros como un lienzo en blanco, y yo siempre les digo, eso para mí son los mejores alumnos, ¿sí? Y me van a decir, ¿por qué, Miguel? Y yo, porque los puedo alinear con una información muy, muy potente y fluyen, porque no tenían nada antes. Pero la persona que llega con previa información son los más difíciles para mí. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar en la línea de desaprenda eso, que a la final, si llegan a nosotros es porque eso a la final no les dio resultado. Y desaprendan eso, déjenlo. Y entonces, claro, cuando se está operando, o dímelo, Iván, si no, te llegaba esa información vieja y empezabas a comparar lo nuevo con lo viejo, como que, ¿qué hago aquí? ¿Lo viejo, lo nuevo? No, no, ¿no te pasó? ¿O sí te pasó? Mm, realmente no, o sea, Qué porque yo, bueno. digamos, ya sabía que lo otro por lo de la subjetividad y tal, yo decía, no, ¿esto para qué? Pero, pero sí, no, no, realmente no me pasó así como de que me quería pegar a lo que ya sabía, por lo menos a mí no. Súper. Pero sí he tenido alumnos que sí se pegan y hay esa transición y se les vuelve muy difícil esa transición de lo nuevo a lo viejo. Sí, quiero que hablemos un poquito del interés compuesto. Cuando tú lo viste, cuando tú lo entendiste y cuando lo empezaste a practicar, ¿tú creíste eso
que era real? Porque a mí muchas veces cuando yo les digo que sí se puede tener rentabilidades mucho mayores, a mí me preguntan mucho, y a Daniel también le preguntan mucho, que con cuánto te tiene que arrancar una cuenta y que cuánto se van a ganar. Y generalmente yo siempre les digo, con el interés compuesto ustedes van a ganar mucho dinero si así lo quieren, sin importar el monto con que inicie. Cuando tú lo empezaste a usar y lo empezaste a vivenciar, no a verlo, sino a vivenciarlo, a meter esas operaciones y a empezar a facturar de la manera que empezaste a facturar de forma positiva, ¿qué pensaste y cómo te sentiste ahí? Bueno, para empezar, digamos, o sea, yo sí sabía pues que eso existía y funcionaba y tal, pero por lo menos desde mi posición desde antes yo decía, pero ¿y cómo? O sea, porque para eso, no sé, toca tener un portafolio de inversión grandísimo y entonces que una parte para acciones, otra parte para cripto, otra parte para no sé qué, otra parte para sí sé qué, y así, entonces eso ahí va escalando y yo decía, pero si yo que soy un muerto de hambre y tengo 20.000 pesos en Nequi, ¿qué hago? Entonces, claro, digamos desde mi posición, ver de esa manera el interés compuesto, pues era algo casi que imposible. Sin embargo, pues sí, muy bien lo que tú dices, Miguel, sin importar, digamos, el monto con el que uno empiece, si uno va escalando eso de a poquito, llega a un punto, o sea, digamos que al principio sube muy poquito, muy poquito, muy poquito, pero llega ese punto en donde la subida ya no es un poquitico, sino un poco toque. Entonces, Tal cual. entonces, llegado a ese punto ya es que uno dice, pues que esto es una absoluta maravilla, el tema del interés compuesto. ¿Y y cómo manejaste cuando llegaron las pérdidas? ¿Cómo manejaste esa parte? Porque obviamente uno empieza a crecer la cuenta y buenísimo, el interés buenísimo, pero también hay que aprender y hablemosle un poquito a la gente, porque es que de pronto le van a decir, ah, no, pues que ahora están hablando solo de ganancias. Bueno, no, listo, hablemos cómo manejamos la pérdida. ¿Cómo ya te has enfrentado a alguna pérdida? Entonces, ¿cómo la manejaste? Sí, uf, bueno, las pérdidas siempre son duras, ¿no? Por eso es que decía, la mitad es conocimiento y la otra mitad es control emocional. Y a pesar de que yo no es que sea Buda, pues siempre la idea es de aquí en adelante, porque pues realmente yo estoy empezando en esto, de aquí en adelante siempre ir mejorando y sí, mejorando. Entonces, pero, o sea, a pesar de que perder, pues siempre duele ahí como que, qué embarrada. Lo importante es, pues, apegarse a la estrategia que uno tiene, ese plan de trading, sobre todo, pues, la escalera que es como tan clara en cuanto a lo que uno tiene que arriesgar y demás. Si uno se apega a eso, pues va a llegar el punto en el que a pesar de que uno pierda, las ganancias superan las pérdidas. Tal cual. Eso es. Y en todo el proceso, después de terminar tu curso, ¿te has sentido solo? Es decir, porque eso es algo clave. Es decir, te sientes como abandonado, te sientes como que no. Daniel y Miguel y Cristian y el psicólogo y todos me dejaron solos, o ¿cómo te has sentido? No, siempre hay un acompañamiento porque está el grupo de graduados, que digamos ahí pues la gente pone como noticias de que, habló Trump y dijo no sé qué, pasó tal cosa y es como una manera en la que pues la gente y todos se ayudan en como estar al tanto de lo que pasa. Eh, y aparte de esto pues está la membresía que es eh, Chef Kitty. ¿Y por qué le haces así? Cuenta un poquito a ver por qué es así. Porque pues ahorita está en $60, ¿no? Y, y entonces, claro, digamos uno dice, no sé, uy, $60, uy, no, que muy caro, no sé qué tal, un mes, digamos $60 al mes, muy caro y demás, pero es que esos $60
uno no es que solo los recupere, sino que los supera en muy poco tiempo. O sea, en 1 o 2 días, no sé, con el scalping ya cubrí los $60 y ya el resto ganancia. Y entonces, listo, otros $60 para el otro mes, con gusto. Pero, Dani, cuenta un poquito qué es la membresía, porque bueno, ya aquí lo tocó Iván y van a decir, ¿cómo así que membresía? Es decir, ok, un curso, pero ¿cómo así que de membresía también? Entonces, cuenta un poquito de... Bueno, mira, No, la pues la parte de la membresía. membresía, Bueno, perdón. No, fresco, dale, fresco, mira, es fresco. que la parte de la membresía es para los alumnos que ya han pasado por todo el proceso de enseñanza, de aprender la parte de trading, porque nosotros, digámoslo de alguna manera, nosotros no solamente pues, vendemos señales y cópienos y pare de contar, ¿no? La idea de esto es que cada uno pueda aprender y que inclusive no dependan de nosotros, sino que cada uno independientemente puedan generar su propio dinero, así como lo generamos nosotros. Pero también tenemos dentro de esto pues una membresía donde pueden directamente hacer trading en vivo con nosotros y poder generar obviamente dinero allí. Y te quería preguntar, Iván, es en este momento, a comparación de cuando hiciste tus primeros adentros dentro de todo de lo que es la parte de trading, tú en este momento, ¿qué piensas que puedes lograr? ¿Cuál es ese cambio de mentalidad que tú tienes del Iván cuando empezó a hacer trading, inclusive con, con otros estilos de trading a lo que está ahorita? O sea, tu perspectiva es cuál, ¿qué crees que puedes lograr? Bueno, pues yo no me iría como tan hasta tan cerquita que digamos me cambió, digamos, esa mentalidad un poquito, ¿sí? Sino que me cambió la mentalidad totalmente de todo, de cómo veía la vida en general, porque yo, digamos, me limitaba mucho a decir, pues no, nunca voy a poder hacer X, lo que sea viajar, sea lo que sea, por falta de dinero, pues sí, más que, o sea, siendo sincero, sí, por falta de dinero. Pero ya, digamos, desde que empecé todo este proceso del trading, pues básicamente tú, Daniel, me preguntas como qué creo yo que soy capaz de lograr. Yo digo, lo que sea. O sea, no es como que mañana diga, no, pues me voy a comprar un apartamento, porque esto no es cosa de la noche a la mañana. Pero pero a pesar de que no es cosa de la noche a la mañana, no es como que lo vea de que, en 50 años por fin voy a comprar mi apartamento. Pero Es, es que, es, pero es que Iván, es que vos tenés solo 22 años. Sí, es ajá, decir, es que a la final, miremoslo desde esa línea. Tú apenas te estás empezando tu vida profesional y tu vida laboral con solo 22 años. Con la información que tienes, de la manera que lo estás haciendo, ¿sí? Tú eres uno de los que va a poder decir, a mis 40 años yo ya me jubilé. Así es simple, porque estás muy ah, joven. Qué rico, es decir, yo hubiera dicho, qué rico que a mí la información que tú tienes, la que te entregamos en el curso de Market Profile, la parte espiritual, la parte emocional, la parte psicológica, qué rico que a mí me la hubieran entregado a esa edad tuya, ¿sí? Hubiera sido de maravilla, es decir, yo a mis 40 hubiera pensado Pero en el... igual, ahí con Miguel sí difiero. Y es que yo tengo 36 y a los 40 también voy a estar ya listico. A mí Ay, no me Dios llegó mío. a los 22 y lo digo porque, por ejemplo, nosotros también tenemos personas de una edad mucho más avanzada y trabajan ya en el trading y hacen sus operativas y hacen su dinero, ¿cierto? Y lo que me parece bien bacano es que
mira que al momento de trabajar tú en tu mentalidad, trabajar directa y que eso lo genera el trading, ¿cierto? Eso está implícito en el trading, trabajar esa mentalidad para poder generar aún más. Ya las limitantes inconscientes que tú tienes se van quitando. Ya esa limitante de que no puedo tener casa se quita, ¿sí? Y eso no es por el dinero. Eso no es por el dinero y por el dinero que tú generas. Eso es por el cambio de mentalidad que tú tienes que hace generar ese dinero y por ende tú no tener las limitantes que tenías antes. Y lo que dice Miguel, obviamente, ahorita ya a los 22 tienes es para hacerla toda. Si nosotros después de, no mentiras, viejo, yo qué viejo va a estar, apenas tengo 36, ¿cierto? Pero después de esto, digamos lo que no hay ningún límite. Nosotros tenemos personas, así como Iván, de 22 añitos, personas inclusive más jóvenes, como inclusive personas de mucha más edad, de más de 60 años, y que en este momento están empezando a vivir. Porque una cosa es nosotros decir, estoy vivo a estoy viviendo. Son cosas completamente diferentes. Y eso es lo que se logra con ese cambio de mentalidad a través del trading. Poder decir definitivamente, ahora sí quiero vivir mi vida. ¿Sí o no, Miguel? Y tal cual, tal cual. Y así es. Y tienes un muy bonito camino. Es decir, realmente hemos hecho un, o más bien, tú escogiste un buen curso para poderte entregar una información de mucho valor que te haya transformado como me lo has dicho. Sí, de verdad que para Dani y para mí siempre será una razón de ser el por qué enseñamos de la forma que enseñamos el trading, porque así como tú lo dices, sí, es muy importante. Hoy en día, a través de las pantallas de los mercados financieros hay muchos sueños, muchísimos, sí, cada uno de nosotros tenemos sueños. Y tú lo tocaste, a la final, tú lo tocaste en esta tertulia, en esta charla de historias reales de traders, que el tener la calidad de tiempo es muy importante. No, miren que no es tener calidad de dinero, calidad de tiempo, para poder hacer muchas cosas o tener hasta tiempo de ocio. Ojalá no sea todo el tiempo ocio, pero también uno puede tener algún tiempo de ocio, otro tiempo para hacer otro tipo de actividades y dedicarle el tiempo, muy poco tiempo también. Iván, la pregunta como para ir cerrando esta charla y agradecerte por el tiempo. Teniendo ya la información de antes, teniendo la información de hoy en día, de la herramienta de marketing y de balances de mercado y cómo ver el mercado, y después de haber vivido el curso internamente, ¿tú lo recomendarías? ¿Valdría la pena hacer ese esfuerzo por usted mismo o por esa inversión en educación o no? En el antes y el después del Iván. Sí, totalmente, totalmente porque, pues, de hecho, ese ha sido un tema en el que yo he reflexionado bastante, en el que digo, pues, este puede ser como el sustento del futuro. ¿Por qué? Porque, digamos, estamos ya y cada vez avanzamos más a un futuro en el que, pues, las máquinas van a hacer todo por nosotros. Entonces, que ya no se van a necesitar trabajadores humanos en fábricas, que ya no se van a necesitar, no sé, limpiadores humanos en, pues, no sé, centros comerciales o lo que sea. Y así cada vez más, pues las máquinas le van a quitar el trabajo a uno. Entonces, claro, uno sin trabajo, pues a qué se podría dedicar, ¿no? Entonces yo creo que esta es una oportunidad no solo para los más jóvenes, que también, sobre todo ahorita, sino para todos en general, porque pues eso sí ya es más como muy mi opinión, pero yo creo que pues desde ya y de aquí para adelante la humanidad va encaminada hacia allá, a que sea un poco como, no sé, como la película de Wall-E, que los robots hacían todo por los humanos. Obviamente, pues esperemos que no llevándose el planeta de por medio, ¿no? Como en la película, pero, pero sí, digamos,
digamos, pues la humanidad quiere ir hacia allá. Entonces sí me parece que este tema pues es una oportunidad de oro. Yo por lo menos por mi parte, no, o sea, vale tanto la pena que, que yo esto lo pagué sacando un crédito que sabía que si fuera por lo que yo hacía antes, lo pagaba en pues años, más tiempo, o sea, lo terminaba a pagar en más tiempo del plazo máximo que me dejaban escoger. Así. Y entonces, y entonces valió tantísimo la pena, pero de verdad, tantísimo la pena que ese crédito lo puedo pagar pues en muy poco tiempo, o sea, ni siquiera en un año, en mucho menos. Entonces, entonces si la pregunta es que si vale la pena, pero total, porque es que para mí y de verdad para la gente de mi edad ahorita mismo, que sé que la situación laboral es muy difícil porque conozco a muchos son mis amigos y tal, pues es una oportunidad de oro, de verdad que es una oportunidad de oro. Y ahora quiero que tú des un consejo desde tu experiencia, un consejo para ese cambio de mentalidad. Eh, ¿Tú qué le quieres decir a las personas? ¿Qué deben hacer o por qué deben tener un cambio de mentalidad en su vida para poder de alguna manera ser más exitosos y poder cumplir todas sus metas? ¿Cuál sería ese consejo que le darías a todos? Eh, pues lo primero que, lo primero sería que si ven que el problema por el que no dan como ese salto, ese paso, eh, que si piensan que el problema es por falta de dinero, estoy seguro de que no es por falta de dinero, porque, porque digamos, por ejemplo, ahí pueden decir muchas personas, no, es que yo, pues no, me tengo que gastar la plata en, o sea, obviamente en lo que es sí o sí gastarse la plata en, no sé, facturas y demás, pues ahí sí toca. Pero, por ejemplo, en cosas como no sé, ir de fiesta cada 8 días, ir a, no sé, ir a Crepes and Waffles todos los viernes, cosas así, eso pues no es de extremo riesgo, entonces no, a eso me refiero a que, digamos, estoy seguro de que no es por falta de dinero. Yo por lo menos por mi parte, y esa es como la otra parte del consejo, es dedicación, porque, por ejemplo, yo estoy 100% pero comprometido a seguir este proceso, si no es como de que se acabó el curso y ya, sino no, seguir y seguir y seguir, porque yo no me las sé todas. Entonces, todo lo que pueda aprender de aquí en adelante lo voy a aprender, porque estoy 100% como, sí, mentalizado a dedicarme a esto. Entonces, es eso, es pues entre que no es falta de dinero, pero más allá de eso es tener las bolas de decir, yo me voy a dedicar a esto. Pero una cosa de Súper, verdad súper, decirlo en Iván. serio. Súper, Iván, o sea, mejor dicho, muy, muy bueno ese consejo porque es definitivamente, como tú dices, tener las bolas de decir, venga, hagámosle, ejecutemos, accionemos. Y adicional a eso, decir, sencillamente no hay excusa. Y siempre lo que nos sacamos es una excusa, normalmente por dinero. Y efectivamente lo que tú dices, los problemas de dinero no se solucionan con dinero. Así de simple. Ujú. Entonces, Iván, mi hermano, muchísimas gracias por estar acá. No sé si Miguel tenga alguna pregunta ya para ir cerrando. Nada, Iván, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Queríamos empezar a abrir estos espacios de traer invitados de nuestra comunidad, de que cuenten sus historias, de que no solo escuchen a Miguel o a Daniel, sino que otras personas que están en el mundo del trading cuenten sus historias, porque alguna de tantas personas que ven nuestro live o que ven el video luego, se van a ver reflejadas en ello. Es más, la próxima semana tendremos a otra invitada más en esta línea de historias de traders reales,
que cuenten sus historias, que cuenten por los procesos, que cuenten que sí se puede lograr simplemente con un cambio. Y gracias, Iván, por aceptar esta invitación. De verdad que siempre me lo has dicho y siempre me he sentido muy honrado de poder ser un medio para que tú cambiaras tu mentalidad, para que tú cambiaras tu manera de ver ya la vida, de tener ya un camino más direccionado. Como me decías, Miguel, yo no sabía qué hacer con mi vida a mis 22 años, pero apareciste con el curso, con tu información, con todo lo que conlleva un curso como el que tenemos. Y de verdad que siempre estaré agradecido. También estoy agradecido por haberme escogido como tu mentor. También a Dani por haberlo escogido dentro de la membresía y todo lo demás. Entonces, de verdad que gracias y nos veremos, Iván, en los mercados, nos veremos en membresía, nos veremos en club, nos veremos en todo lado. Y bueno, para todos, no se pierdan la próxima historia de traders reales. Y bueno, no sé, Iván, ¿algo más por adicionar? Eh, no, pues Miguel, créame que el que está más agradecido a más no poder soy yo, de verdad. Porque en serio, y no me voy a cansar de repetirlo, esto es un cambio de vida absoluto. Porque como bien decía, yo Así es. realmente desde hace poco no decía, pues tengo 22 y ya luego este año 23 y luego 24 y si seguían las mismas, pues seguían las mismas y en las mismas es no saber qué voy a hacer con mi vida. Y eso realmente a uno le pega muy feo porque es como decir, bueno, ¿y qué voy a hacer yo por mis papás? Y esas cosas, ¿sí? Como a esta edad es pues cuando a uno le empieza a pegar eso y, y, y tener ese cambio tan absoluto, ese giro de 360 grados, tener la mente tan clara, ya decir, ya sé qué voy a hacer y eso es que no tiene precio, o sea, no tiene precio, de verdad. Con todo el amor lo hacemos. Dani y yo siempre nos esforzamos por entregar información de valor. Recuerden seguirnos, Dani, por ahí señale dónde nos pueden seguir en redes, si no siguen todavía. Y bueno, Claro que para sí, eso Miguel. estamos. Entonces, para que nos sigan, ya saben que le dan clicito acá arriba. Nos pueden seguir a los tres para que tengan muchísima más información. Ya saben que vamos a seguir haciendo esto de historias de traders cada 8 días para que nos sigan, para que estén pendientes y vean historias de casos completamente reales, no solamente de cómo generar dinero a través del trading, sino qué mentalidad tenemos que tener, qué cosas debemos cambiar en nosotros mismos, qué debemos tener en cuenta para poder lograr todas nuestras metas. Iván, mi hermano, muchísimas gracias por estar acá, al igual a ti, Miguel, por estar acá con nosotros. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias a todos por estar acá. Chao. Chao, chao. Muchas gracias, nos vemos.